paz a vos, hermanos. El día de hoy estudiaremos la lección número 23 que lleva por título El gran sacerdote. El verso para memorizar dice lo siguiente: Por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreos 4:14. La lectura base se encuentra en Éxodo 28, del 1 al 10. En las lecciones pasadas te hemos platicado cómo se construyó el tabernáculo por orden de Dios a Moisés. Este tabernáculo se realizó a consecuencia del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, pues era en este lugar donde se buscaría mantener la comunión entre Dios y el pueblo, ya que ahí el mismo Dios habitaría y hablaría al pueblo a través de los sacerdotes. El tabernáculo fue destinado para realizar sacrificios, los cuales servirían para perdonar los pecados del pueblo de Israel y también como ofrendas del pueblo. Estos sacrificios debían ser realizados por personas en específico. Esto significa que no cualquiera podría llevar su animal y sacrificarlo por sí mismo. Debía ser realizado por una persona que estuviera bien delante de Dios. Es por eso que Dios estableció una responsabilidad especial para la tribu de Leví: el servicio para transportar el tabernáculo y el sacerdocio. Así que Dios ordenó que solo Aarón y sus hijos le sirvieran como sacerdotes, para realizar los sacrificios y ofrendas para el perdón de los pecados del pueblo de Israel. Los sacerdotes tenían esta gran responsabilidad, así que debían ser consagrados a Dios, es decir, que toda su vida deberían servir solamente a Dios sin realizar alguna otra tarea, buscando mantenerse libres de pecado. Solamente ellos podían entrar en el lugar santo. Ninguna otra persona debía entrar, porque si lo hacía, moría inmediatamente. Las características que debían de tener los sacerdotes eran las siguientes. Como ya lo mencionamos, los sacerdotes solo podían ser de la tribu de Leví, descendientes de Aarón. Debían tener entre 30 y 50 años de edad para poder servir en el tabernáculo. Estos hombres no debían tener ningún defecto físico, por ejemplo, ciego, cojo, enano, jorobado, etc. Se consagraban a Dios realizando ceremonias especiales en que se les nombraba y se les asignaban sus tareas. Los sacerdotes tenían como función principal la de ser el enlace entre el pueblo de Israel y Dios. Los sacerdotes eran los encargados del mantenimiento y cuidado del tabernáculo. Además, solamente aquellos designados de la tribu de Leví podían cargar las cosas del tabernáculo cuando el pueblo tenía que viajar. Incluso en la palabra de Dios encontrarás la historia de Usa, quien vio cómo se caería el arca porque los bueyes sacudían el carro donde la llevaban y se atrevió a tomarla, y al no ser autorizado para tocar el arca, murió en ese lugar. Otra de las cosas muy importantes que tenían que hacer era enseñar y explicar la ley de Dios al pueblo. Pero había una tarea mucho más importante que todas, una muy especial, que solamente Dios podía asignar a un hombre. Ni nadie toma para sí la honra, sino el que es llamado de Dios, como Aarón. Hebreos 5:4. Aarón fue el primer sumo sacerdote del pueblo de Israel. Tenía la tarea de supervisar el servicio del tabernáculo, pero su mayor responsabilidad, de la que hablamos y que solamente recaía en el sumo sacerdote, era entrar cada año al lugar santísimo donde estaba el arca, en el día de la expiación, que es el día del perdón. En ese día se perdonaban las faltas de todo el pueblo, pues Jehová le hablaría al pueblo a través del sumo sacerdote en el lugar santísimo en medio del arca del pacto.
Él ofrecía sacrificio por sus pecados y por los pecados del pueblo. Intercedía por el pueblo de Israel, es decir, el que llevaba el mensaje al pueblo de lo que Dios quería y a su vez las peticiones del pueblo, ya que ninguna persona podía entrar en ese lugar. Para que se realizara estas tareas, Dios pidió a Moisés que se hicieran vestiduras especiales para Aarón, las cuales debería de llevar como distinción de santidad ante el pueblo y así pudiera entrar al lugar santísimo. La vestimenta era muy hermosa, diseñada por el mismo Dios, constituida de la siguiente manera. Un pectoral. Estaba hecho de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Llevaba 12 piedras. En cada una de ellas estaba grabado el nombre de las tribus de Israel. Además, en el mismo pectoral estaban 2 piedras, el Urim y el Tumim, cerca del corazón de Aarón. El efod estaba hecho de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Además, en cada hombrera estaba una piedra de ónix. En las piedras estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel, escritas del mayor hasta el menor. En cada piedra estaban 6 nombres de cada uno de ellos. La túnica blanca estaba hecha de lino. Un manto azul. En las orillas llevaban granadas azul, púrpura, carmesí y lino torcido, junto con campanas de oro puro. El cinto o cinturón, que estaba hecho del mismo material que el efod. La mitra estaba hecha de lino y tenía una lámina de oro puro en la parte delantera que decía, Santidad a Jehová. Así se constituía la vestimenta que solamente el sumo sacerdote podía llevar, y siendo que el sumo sacerdote era la máxima autoridad que tenía el pueblo de Israel, debía tener una distinción entre todo el pueblo de Israel, y no había ningún otro que se le igualara. En el texto de memoria, te podrás dar cuenta que habla también de un sumo sacerdote que no es Aarón. Es Jesús, el Hijo de Dios. Te daremos una explicación muy breve. En el pueblo de Israel por muchos años, el sumo sacerdote realizaba sacrificios por el pecado del pueblo. De otra forma, no podían estar cerca de Dios, ya que el pecado aleja al hombre de él. Los sumos sacerdotes eran descendientes de Aarón. Solo el primogénito podía tomar ese lugar después de que falleciera su padre. Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre y fue ofrecido como un cordero sin mancha para perdón de los pecados. Ya no sería necesario seguir sacrificando más animalitos como se hacía en tiempos pasados. Jesucristo se sacrificó por todos nosotros, ofreciéndose como el último de los corderos. Muriendo en la cruz, Dios lo levantó de los muertos al tercer día. Ahora está a la diestra de Dios intercediendo por todos nosotros. Es por esto que se le llama también sumo sacerdote, y no habrá otro que pueda tomar su lugar, porque Jesús es eterno. Aarón tenía 83 años cuando fue nombrado sumo sacerdote, 3 años mayor que su hermano Moisés. Falleció a los 123 años y no entró a la tierra prometida. En su lugar quedó su hijo Eleazar para seguir con el trabajo en el tabernáculo como sumo sacerdote. Nos falta explicar cómo fue ungido Aarón para ministrar en el tabernáculo, pero eso lo verás en la próxima lección de escuela sabática. Que Dios te bendiga y paz a vos.